pero ellos no preguntan, oye, ¿quisieras que te enseñe o quisieras que te corrija? No, ellos van y lo que corrigen. Me costó mucho trabajo encontrarme, reconocer que era de la triada de la voluntad, porque soy Demasiado tan honesta. honesta que la forma en la que digo las cosas hiere a las personas. Ellos están manifestando características y la personalidad también de Dios. Yo creía que estaba en el área de en la triada de la mente por el hecho de no querer ser lastimado. Y yo me prometí a mí misma que yo no iba a ser como ella. Hay dones que se puede identificar incluso por la forma de vestir. Siempre era la que llevaba las tareas. A mí sí era de, ¿dejé tarea? Sí. Y todos así de... Marcar a emergencias. Ya no llegaron. Obviamente el bebé nació ahí en mi casa. Comenzar a moverme también dentro de mi fijación para poder expresar eso que sí está en mí y que por mucho tiempo me negué. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí una vez más en el episodio número 6. Estoy con la pastora Andrea Bello Carballo. Un gusto, Andy. Bienvenida. Vamos a hablar en esta oportunidad de uno de los dones de la triada de la voluntad. Ella tiene el don de enseñanza y es importante algo que quiero mencionar del don de enseñanza, que no se debe confundir con el don ministerial del maestro. O sea, a veces cuando escuchamos la palabra enseñanza, pensamos que es alguien, a un docente o un profesor, pero no precisamente, es alguien más bien que instruye, es alguien que está continuamente dando instrucciones a las personas y de esto lo hacen desde muy, muy pequeños. Les gusta dirigir a las personas, enseñarles cómo se hacen las cosas. Lo que ellos aprenden, de hecho, lo comparten, lo comunican y quisieran a veces que las personas hicieran las cosas, no a veces, siempre quieren que las personas hagan las cosas como ellos saben hacerlas porque las saben hacer bien o ya experimentaron. A diferencia de otras personas, es, por ejemplo, los conocimientos no los comunican, ¿no? Dejan que la gente se equivoque, se equivoque, se equivoque. Entonces, ellos intervienen continuamente para instruirte, para corregirte. De hecho, una de las cualidades en el libro menciona que ellos van a o siempre quieren corregir a las personas pensando que les hacen un favor, ¿no? Y esto es bien complicado porque mucha gente no queremos o no quiere que se le corrija o que se le llame la atención o que se le enseñen cosas, pero ellos no preguntan, oye, ¿quisieras que te enseñe o quisieras que te corrija? No, ellos van y corrigen y son así muy claros, son precisos también. Alguna de sus cualidades de este don es que ellos son perfeccionistas, disciplinados, son organizados y puntuales. Algo así que los caracteriza a muchos que son puntuales, es gente que nunca en la vida va a llegar tarde, que nunca van a tener un desorden en su casa. Hay gente que a veces dice, yo soy ese don de enseñanza, ¿no? Porque por muchas de las cualidades buenas que tienen, a la mayoría quisiera hacer ese don, pero los delata el desorden. Así es de que si tu cuarto no están las cosas desde el color, no sé, los cajones bien ordenaditos, si ni sabes dónde dejaste tus llaves o las bolsas, no creo que ese es este don, porque ellos son muy ordenados, muy disciplinados, muy puntuales también, y eso los caracteriza. Así es de que Andy nació con este don y es algo que estamos descubriendo cómo es que el don lo podemos ver desde muy, muy pequeños, desde incluso desde bebés, ¿no? Pero bueno, más o menos 1 año, 2 años, 3 años es cuando se manifiesta con mayor inocencia, porque ellos hacen las cosas sin pensarlas, están como dirigiendo, corrigiendo, exigiendo, incluso también son personas muy exigentes. Y a veces cuando vemos esto en un niño, eh,
y en general los de la triada de la voluntad, pensamos que son rebeldes, pensamos que son necios, pero no es así. Ellos están manifestando características y la personalidad también de Dios, su Padre Celestial, porque Dios es la persona más ordenada del planeta, ¿verdad? Porque a él no se le olvida sacar el sol, no se le olvida, no sé, poner las estrellas. Imagínense, si no sale el sol, pues como ya lo dije, ¿verdad? Nos congelamos y si no lo guarda, pues nos quemamos. Así es de que él tiene orden y estas personas, Dios las hace nacer con este don, con esas características y están reflejando una parte de la naturaleza de su Padre Celestial, que es la organización, es el orden, es la puntualidad principalmente. Así que quiero preguntarle a Andy, ¿cuál de estas características de este don te identificas más? Primero que nada, muchas gracias, pastora. Siempre es un placer escucharla. Yo recuerdo una clase personalizada que tuve ahí y me ayudó mucho. Yo creo que me costó mucho trabajo encontrarme, reconocer que era de la triada de la voluntad, porque yo creía que eran personas malas y que lastimaban. Entonces, era difícil y siempre me quise mantener en que yo era de la triada de la negativa y de la mente. Pero recuerdo mucho cuando tomamos el primer retiro, ya con las triadas, yo les decía, es que yo soy de la triada de la mente, pero soy enseñanza. Okay. Okay. Entonces me decían, no, es que no existe. Y yo les decía, no, es que yo eso soy. Yo eso soy. Pero cuando yo empezaba, sobre todo cuando leí el libro, era de, oye, es que sí, soy bien perfeccionista. Yo puedo estar en cualquier lugar y empiezo a hojear un libro, un folleto, y como que hasta reacciono, no sé, como en forma retardada. Paso 2, 3 hojas y así, caray, había un error. Y me regreso 2, 3 hojas y así de, ¿cómo es posible que esto pasó por edición? Está algo impreso de una empresa reconocida y ¿qué no se fijaron? Y era como en el trabajo, ¿no? Así de, parecía que me atraían los errores. Yo no quería ser así, pero era algo inevitable. Perdón. Que la verdad, Andy fue la primera persona que ella marcó unos errores en la primera edición del libro. Se equivoqué aquí. Sí, gracias, perdón. Y ya después me empezaron a mandar varios, algunas correcciones, pero sí fue Andy la primera que se dio cuenta de varios errores. Gracias, y Andy. Pero es algo natural, es algo natural. Y efectivamente, como dice pastora, a veces creo que las personas no alcanzan a ver eso, que para mí es como muy evidente, y ahí voy de metiche, hacerles el favor de decirles en dónde se están equivocando, pero creo que más que metiche, vas a colaborar. El ser a veces tan honesto, podemos lastimar y herir. Entonces, siempre que yo entraba a entrevistas de trabajo, me preguntaban, ¿no? ¿Cuál era una de mis cualidades? Y yo les decía, híjole, creo que la honestidad. Y cuando me decían, ¿y una de tus debilidades? Y yo le decía, es que creo que la honestidad. Y así me decían, ¿por qué? Y le decía, porque soy tan honesta que la forma en la que digo las cosas hiere a las personas. Pero yo siempre le digo, no es mi intención. Siempre le digo a mi esposo, es que es la verdad. Es la verdad, no estoy mintiendo y me cuesta mucho trabajo como mediar esa parte, no herir a las personas. Porque sí, a veces lastimamos de más por no tener el tacto o la manera de decir las cosas y lo veo yo hasta en mi casa con mi hijo. Por cuestiones, algunas situaciones, no pudimos tener todas las actividades dentro de la iglesia. Entonces, unas actividades las hacíamos en casa. Entonces, mi casa era más iglesia que casa. Y el área de la sala, donde teníamos muchas cosas de la iglesia guardadas, yo ni siquiera entraba ahí. Yo decía, no puedo entrar ahí porque yo sé que si entro voy a explotar, me voy a poner mal. Y era un área que yo tenía restringida en mi casa porque decía, no puedo. Con tantos cables, con tantas bocinas, con la batería ahí, yo decía, no puedo.
Y entonces el aprender a mediar ese tipo de cosas, tengo una anécdota de cuando me casé, en esos frasquitos que traen el letrero de crema, azúcar, yo abría la alacena y así bien formaditos. Y llegaba mi esposo y volteados y yo me enojaba y le decía, si traen el letrero es por algo, así de, y también aprender a soltar eso, ¿no? O sea, no pasaba nada si el letrero estaba hacia atrás, pero en esa parte de ser tan controladores, tan perfeccionistas, híjole, a veces sí rayamos ahí un poquito en herir. Sí, me encanta algo que dices que te has dado la oportunidad, ¿no? De relajarte, de no exigir. Y yo creo que, bueno, pregunto, pienso que es después de haber descubierto que es tu don, ¿no? O sea, que son particularidades y que de alguna manera sí lastiman, como dice un dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, ya fuiste como consciente. O sea, la gente te decía, ay, eres bien directa, ¿no? O dímelo con florecitas, ¿no? Con corazoncitos. ¿Te diste cuenta, Andy, en un momento, ya conociendo tu don y tú regulaste esto, lo disminuiste esa exigencia o ese perfeccionismo? Sí, y me ha costado mucho. Creo que también una parte que me ayudó ya fue cuando identifiqué mi fijación, porque mucho tiempo yo creía que estaba en el área en la tríada de la mente, por el hecho de no querer ser lastimado. Mi mamá es corazón, corazón, y yo me prometí a mí misma que yo no iba a ser como ella. Entonces, yo creo que ahí yo cerré. ¿Por qué, Andy? ¿Te molestaba? ¿La sentías débil? Sí, yo creía, así como creía que los de la voluntad eran malos, yo creía que los del corazón eran débiles, entonces me convenía estar en la mente. Sí, para mi conveniencia, para no ser lastimado, para no ser ni la víctima ni el victimario. Entonces, me convenía estar en la tríada de la mente, ¿no? Entonces, sí fue algo bien difícil porque yo veía cómo sufría mi mamá y yo decía, no, a mí no me va a pasar eso. Entonces, mucho tiempo dentro de casa, yo tuve que hacer la parte ruda. Mis hermanas hacían comentarios de que yo las cuidaba demasiado y les decían, bueno, porque es la hermana mayor, ¿no? Y decían, no, es que ella nos cuida como un papá. Entonces, como que yo me forcé a hacer esa parte que necesitaban ellas y entonces me desvié a querer ser como mi papá. Entonces, mi papá es administración. Entonces yo decía, tengo que ser eso, ¿no? Entonces trataba de forzarme a ser como él, a buscar que ellas no les hiciera falta esa parte. Entonces, pero cuando ya me doy cuenta y veo que la manera en la que soy puede herir y que necesito lograr un equilibrio, sí me ha costado mucho trabajo. Sigo intentando a veces porque yo creo que es normal que en ocasiones nos mantengamos tan rígidos en nuestro don y que de repente tengamos que jalar un poquito más a la fijación porque es necesario. Sí, es necesario y sobre todo el conocimiento de nuestro don que implica nuestra personalidad y las características, las particularidades, las cualidades también. Y entonces ver que, como nos escribió alguien allí en un comentario, ¿no? Quiero decirlo puntual, decía ella que me doy cuenta que entonces no es un defecto de mi hija. Y dices que qué impresionante, ¿no? Porque al parecer sí lograste esa imagen protectora, porque también enseñanzas son personas protectoras, lograste esa imagen con tus hermanas, ¿no? Al no estar papá, entonces tu don te ayudó a ser fuerte, a ser determinada, a no ser tan sensible que se necesita como para enfrentar, ¿no? El desarrollo, la crianza de tus hermanas, aunque bueno, no era tu papel, sin embargo, creo que también tu don te ayudó o te fortaleció en esta área para ser para ellas un apoyo, un ejemplo también, ¿no? Una inspiración. Y bueno, parecía que eras estricta, que eras regañona a lo mejor,
y pensabas que era propio como de tu papel de hermana mayor. Sin embargo, también era tu don. Sí. ¿Y qué sentiste al descubrir esto? Bueno, yo me impacté, bueno, hasta saber que también son cualidades que tiene Dios, porque ya el aceptar y decir, y me acuerdo un día que mi pastor dijo, "Ella", cuando estaba entre, no sé ni qué soy, y dijo, ella es de la voluntad. Y yo decía así como de, "Oh, no, no puedo, no puedo". No quería aceptarlo. Entonces, cuando lo logré, creo que todos pasamos por un proceso a veces de negación, de no, pero ya cuando lo asimilé, lo acepté, dije, sí, y también es necesario todos esos dones dentro del cuerpo de Cristo, porque si no, entonces a lo mejor todo estaría desequilibrado. Claro, no hay orden. No hay orden. Entonces decía, ok, está bien, así me creaste y lo acepto. Entonces ya fue como el descansar, el decir, ok, ok. Y vamos con esto. Y vamos con lo que sigue, ¿no? Porque uno fue el don, luego la fijación. Dios mío, fue un Sí, trauma. no, fue un trauma, sí. Yo también leí muchas veces el libro, tomé muchas veces el retiro y era así de, no quiero. Sí. Bueno, quiero decirles que Andy tiene 16 años congregándose en Gente Nueva con nosotros. Tiene 6 años, ¿verdad?, de pastora. Así es de que antes fue congregante. Y yo tengo más de, no sé, de 10 años enseñando esto. Sí, más de 10 años enseñando esto. Y sí, Andy me decía, no, es que yo soy de la mente. Yo, "Ujú". Ok, entonces, no es que les dé el avión, sino que yo creo que es un milagro cuando tú mismo logras aceptar, porque yo escribo allí que el proceso de asimilación comienza con una negación. No, no, no puede ser que yo sea esto, ¿no? Porque te ves descubierto, te ves encontrado, ¿no? Y, y viene una negación así como que no, es que ¿por qué no fui del corazón? ¿No? De las bonitas lindas, de las princesitas hermosas. ¿Y por qué me tocó ser este don, no? Y hay una negación así, una rotunda. Y yo les dejo que digan que sí son de la mente, que son otro don. Porque porque entiendo que están en la negación, en la asimilación, que es el siguiente paso, pues ya cuando se asimila, entonces se acepta, que es el tercer paso, y el cuarto es se activa. Entonces, una vez que el don es, asimilado, aceptado, se empieza a activar, en ese sentido de que ahora sabes que esa potencia que hay en ti no es solo para ser, fuerte, ruda, directa, sino para guiar, proteger, salvar, ¿no? Es un don impresionantemente seguro, inteligente también, y entonces operas en la gracia divina para ayudar a otros a a estar bien, a encontrarse, incluso a sentirse protegidos, amados de esa forma, porque hay una forma de que te sientas amado con un abrazo, un beso, ¿no? Pero también con una guía, con una orientación, también eso es amor, pero nosotros pensamos, no sé si tú lo pensaste, que decir: "No, es que no tengo sentimientos, ¿no? Soy muy fría", o incluso alguien te llegó a decir que eres muy fría. Oso decir, o hago una pausa, decir que mi fijación es este don de enseñanza. Entonces sí, no hay mucho, afecto o ternura, y sí lo identificas. Sin embargo, aunque quisieras como forzarlo, no se da muy fácil. Bueno, en tu caso es diferente hasta que conociste tu fijación, ¿verdad? Más adelante vamos a ir su fijación porque es una gran sorpresa, fue una gran sorpresa para Andy, para nosotros también saber su fijación, porque era posible tener, o fijación de mamá, sí, de papá, que es administración, o de mamá, ¿no? Que es un don del corazón. Entonces, yo recuerdo a Andy que en ese tiempo que era congregante, aunque ella me dijera que fuera de la mente, no le creía. No le creía, pero bueno, siempre dejamos el beneficio de la duda, ¿verdad? Y, y yo decía, varias veces le dije: "Oye, ¿no eres del corazón? ¿Te acuerdas?". "No, para nada, para".
Es que sí, Andy, sí, yo siento que sí eres del corazón. No, le digo, es que eres sensible. No, yo sensible no, para nada, pastora. Sí, Andy, eres muy sensible, es muy fácil ella, no fácil, quiero decirlo, pero sí es común que ella de repente desborde en lágrimas, cosa que, por ejemplo, para mí no, porque yo no toco ni siquiera el corazón, ¿no? La triada del corazón. Entonces me lo negaba. Sin embargo, dije, ok, está bien, vamos a darle chance a Andy, ¿verdad? Y ya que andaba, pero bien perdida, sí, como dice ella, tuvimos una plática, nos aventamos como 3 horas, ¿verdad? Ay, sí, no Esperando es al que pastor más. en un trámite que estaba haciendo. Sí, más como 4 o 5 horas. Y platicamos, hablamos. Gracias a Dios tuvimos esa oportunidad y que la encontramos, el don, El ¿verdad? don. Pero la fijación, en este caso, la encontró Danita, ¿verdad? Danita está aquí conmigo. Gracias, Danita, por acompañarnos. Dana es mi hija y como yo les dije, ella ha asimilado bastante bien la comprensión de esta información que yo escribí porque fue una buena colaboradora conmigo en la comprensión de lo mismo. No sé si les quieres contar, Danita, cómo es que tú identificaste el don de Andy. La Sí, fijación, perdón. sí, recuerdo justo que fue después de un discipulado y justo estábamos hablando de los dones y justo de su don de enseñanza, pero como que la fijación era la que tal vez estaba como un poco en duda o no sabía si sí realmente era ese don. Y recuerdo que le preguntaba como justo ciertas como cosas o sucesos y usted me explicaba, pero algo siento que algo que detonó mucho, bueno, para mí, que dije, no es su fijación mental, porque recuerdo que su fijación que me decía era hacia administración, pero yo recuerdo mucho que algo que siento que detonó mucho fue su vestimenta, porque justo siento que, hay dones que se puede identificar incluso por la forma de vestir. Entonces, bueno, obviamente capté en algunas otras cosas que me fue diciendo, pero algo que detonó mucho fue justo su vestimenta. Recuerdo que, antes se pintaba el cabello de color morado, siempre se ha vestido así con muchos brillos, o cuando se pone vestidos con muchas flores y así. Y no es que un don de enseñanza, no lo haga, pero cuando es con una fijación con administración, ahí fue cuando dije como: "Siento que por ahí no Checa. va". Sí, justo, como que no checa, porque, justo cuando es una enseñanza con administración, incluso en la forma de vestirse son como muy, no sé, como colores muy básicos o como muy formales, pero siempre ha sido como en su forma de vestir, como muy linda, no sé, como que siempre le ha gustado colores vibrantes, colores Llamativo. vivos, llamativos, el color, del cabello morado, creo que una vez también fue azul, ¿no? Sí. Y justo ahí fue cuando dije: "Creo que no es un mental". Se me hace, o sea, como que sentía muy dentro que era alguien del corazón, y justo por otras cosas que me fue platicando, pero ahí fue cuando me di cuenta y dije: "Va, Sandy, creo que su fijación no es una administración, siento que su fijación es un servicio". Del Y corazón. recuerdo que cuando le dije justo que era un servicio fue como de: No. "No". Y yo le fui explicando por qué sentía que era una fijación a servicio, incluso creo que no sé, siento que hasta su forma de enseñar, su forma de cómo relacionarse con los demás es muy amigable. O sea, aparentemente siento que no parecería que es una enseñanza, sino como que siempre con una sonrisa muy agradable, y son como pequeñas cositas que fueron detonando que yo pensé y dije: "No, creo que es más de la tríada del corazón su fijación". Sí, porque, ¿saben? El don de enseñanza en sí es con esas características y cualidades que comenté, que es ordenado, puntual, disciplinado, directo, honesto, ¿verdad? Sin embargo, la fijación, que es el don que estás, manifestando de tu mamá o papá, esto es por genética, eso hace que se vea modificado, o sea, una gran diferencia, del don. O sea, podemos juntar 4 personas del mismo don con las 4 variantes y entre ellos parecen iguales, pero hay unos destellos, unas inclinaciones, particulares y muy interesantes.
Pero si, por ejemplo, que ella es su fijación de servicio, que es del corazón, la ponemos con puras personas de corazón, no, no, No. no, no, no tanto, ¿verdad? Yo creo que es más o menos la fijación sería como a un 35, 40%, no le doy menos, tampoco le doy más, que estamos reflejando el don de mamá o papá, y repito, eso tiene que ver genéticamente. ¿Qué nos puedes decir, Sí, Andy? no, para mí fue una sorpresa. Justo antes de que tuviera esa plática con Dana, el Espíritu Santo me había estado hablando. Desde la escuela que tuvimos del Espíritu Santo, recuerdo mucho en una administración donde Dios me dijo que era cálida, delicada, Guau. tierna, y yo hasta le decía, sí, yo sé que tengo que trabajar en eso, y me dijo, no, ya eres. Entonces, para mí fue así yo creo que Dios nos conoce tanto que sabe de qué manera yo lo iba como a asimilar, que me fue. Después tuvimos otra administración y una pastora me dice, Andrea, es que tienes tanto amor. Y yo sé, ¿A qué horas? no, sí, ¿de dónde? Y entonces, cuando tengo esa plática con Dana y recordé ese de, yo no voy a ser como mi mamá, porque no quería ser lastimada, no quería que abusaran de mí, que hirieran mis sentimientos. Entonces fue así como de, oh. Y justo cuando escucho a Dana y me dicen, no, es que, porque vine a un retiro y escuché a una persona con el don de enseñanza y administración, ¿no? Yo decía, no termino de encajar. Yo, después de la plática que tuve con usted, pastora, yo hablé con mi hermana Jimena y le decía, es que ya casi me encontré. Y me dice, 5 horas y no pudiste. Y yo, es que estoy como en un 98%, porque no me sentía plena, Sí. satisfecha. Yo decía, hay algo que no encaja, o sea, no termino de encajar. Y entonces pasó, pero cuando hablo con Dana y me dice, yo creo que no es un don de con fijación de administración, porque sería más con colores más Sí. sobrios. Y yo veía a mi mamá, ¿no? Así de, Ujú. mi mamá toda llamativa, así de hecho me decía, ay, hijita, todas mis cositas te las voy a dejar a ti porque a tus hermanas no les gustan, ¿no? Y así de, tú eres Guau. como yo. Y así de, ¡No! Otra vez. sí, y entonces fue así de, ay, no lo puedo creer, esa Tanto parte, negué. tanto negué que ha estado ahí y que quizás yo misma bloqueé, puse una armadura para no ser herida, así se me empezaba a caer. Pero conforme lo fui asimilando y aceptando fue, wow. Justo después de que yo acepto, reconozco, asimilo, es cuando me pinté el cabello de morado y después de azul. Cosas que a lo mejor siempre quise hacer, que no me atrevía porque tengo que estar bien, porque no puedo fallar, porque no puedo dar problemas. Entonces, y me voy más atrás y en la escuela siempre era la que organizaba todo y las fiestas. Yo no decía, ni siquiera por mi parte del don, siempre era la que llevaba las tareas. A mí Cumplida. sí era de, ¿dejé tarea? Sí. Y todos así de, Cállate. sí, porque siempre las hice, ¿no? O sea, mi mamá jamás se tuvo que sentar conmigo a hacer una tarea. O sea, yo las llevaba y perfectas. Wow. Entonces, pero estaba la otra parte. O sea, me escogían de jefa de grupo para organizar las fiestas, los convivios, de todo, pero yo siempre me limité. Era de, no puedo salir, primero mis responsabilidades, no puedo hacer, aunque era algo que yo quería. Entonces siempre crecí así de escondiendo esa parte, negando esa parte, no queriendo que eso saliera, hasta que ya no, hasta que se desbordó. Sí. Y Dana me decía, ¿no? Así de, pastora, usted fue la que tuvo unos indigentes viviendo en su casa. Y yo, sí, no, pues una enseñanza de administración, nunca haría eso. No, el miedo. Ajá, y Fíjate. yo, Sí. Danita me acorraló. Sí, claro. Así de, no. Y entonces Cuéntanos, ya no, cuéntanos esa experiencia.
había una familia que vivía en situación de calle. Iba a tener, y la señora estaba embarazada. Llegaron a un grupo de amistad cuando todavía se hacían. Y yo cuando la vi decía, Dios, no puedo permitir que ese bebé nazca en la calle. Yo así de, era una angustia así de, no puedo, no, o sea, no puedo. Y entonces hablo con mi esposo, así de, bueno, por lo menos, porque aparte iban a ser en tiempo de invierno. Y era así de, no puedo. Adaptaron el garage, ¿no? Sí, entonces adaptamos el garage, bajé una cama, le dije, no puedo recibirte aquí con tu esposo, ni con todos tus hijos, porque ya tenía 3. Le dije, pero sí con el más chiquito, y el bebé. Entonces además le dije, no lo puedes recibir así, te voy a dar chance de que te vengas a bañar. Ya me estaba yo ingeniando cómo hacerle, porque pues sí, también me gustan las cosas limpias. Así decía, no, pues primero les doy un regaderazo ahí afuera en la calle y ya después los meto ahí viendo de qué manera hacerlo. Pero un día llegamos justo saliendo de la iglesia y cuando llegamos tocan a la puerta y me dice, pastora, es que ya van a hacer. Y yo así de... Y así de, ok, bueno, dije, pues ni modo, lo que yo había pensado de qué manera hacerlo, pues me cambiaron los planes. Dije, métete a bañar porque no puedes recibir así a tu bebé. Y estando ahí, bañándose, de repente empiezo a escuchar que le dice a su esposo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Y yo así de, ¿ya no puedes? No. Entonces, marcar a emergencias, ya no llegaron. Obviamente el bebé nació ahí en mi casa. Se fueron al hospital después de eso y estuvieron como 2 meses viviendo ahí en mi casa. Fue bastante complicado, porque ahí yo entendí lo que hemos aprendido de lo difícil que es que la gente renueve su manera de pensar. Porque por más que estuvieron ahí, tuvieron la oportunidad, tratamos de ayudarlos. Creo que logramos algo, porque después de ahí jamás regresaron a la calle. Se han esforzado por tener un lugar, han buscado congregarse en donde están, pero sí pude ver lo difícil que es que las personas puedan renovar su mente, alinearla a la palabra y que puedan caminar ahí. Pero Dana me decía todos los pros, ¿no? Y los contras, así de, no lo harían por esto, por esto, por esto. Sí. Y yo así de, no. Entonces, me acorraló. Dana me acorraló y no tuve más, porque aparte era de, ok, si no puedo ser como mi papá, entonces no me queda otra que mi mamá. Que mi mamá, y tuve que aceptar que sí, que aunque por más que yo creía que eran personas débiles, que podían ser abusadas, mi fijación es del corazón. Y entonces cuando lo acepté fue como, ahí sí ya sentí eso de, oh, ok, sí. Y Dios me lo mostró, Dios me lo habló y fue como de, ok. Entonces eso me ha ayudado como a equilibrar un tanto, en no ser tan exigente con Samuel, porque les digo, yo nunca batallé en la escuela, o sea, matemáticas, física, química, nada, o sea, no. Y siempre fui de cuadro de honor, de estar en la escolta, de excelencia, y con mi hijo no ha sido así. Entonces, ver que no puedo ser tan exigente, que tengo que aprender a reconocer su don, me ha ayudado mucho porque de repente me sale mi don a todo lo que da. Y entonces se desata ahí en la casa y empiezo y esto y el otro y recojan aquí, recojan allá. Pero también está la otra parte, ¿no? El aprender a ser un poquito, me encanta tener gente en mi casa. Siempre que van visitas, Raúl me dice, oye, pues le voy a decir a la gente que venga, que venga más seguido. Es una característica propia del don de servicio. Les gusta mucho recibir personas en su casa. Y siempre les preparo y les hago, me gusta, de verdad me gusta. Y entonces empecé a reconocer y decir, ok, soy por esto, soy de esta manera porque mi fijación es servicio. Y aunque no lo quería aceptar, cuando lo logré, entonces las cosas cambiaron. Se activaron más. Se activaron, sí. Sí, perdón, quería decir algo ahí, que justo me encanta esta combinación del don y fijación porque siento que es como un perfecto equilibrio, porque el don de servicio es como de mucha fiesta, pero cuando es con una fijación a enseñanza, saben cuándo parar o saben cuándo decir hasta aquí no. O por ejemplo, el ejemplo que dabas de
de los inmigrantes, que era de que, ok, sí te dejo pasar a mi casa, pero no con toda tu familia. Y siento que si fuera corazón, corazón, sería, no, sí, toda tu familia, y sí, casi, casi métanse hasta mi cuarto, ¿no? Pero siento que hay como un equilibrio que es muy padre. Tal vez como que en su momento como querías cubrir tu corazón justo yéndote a una fijación más mental para no ser dañado o así, pero siento que Dios te ayudó como dándote esa fijación que es del corazón, pero al mismo tiempo de la voluntad, como decir, como de no te van a dañar, porque hay como firmeza en ti, hay, em, sí, tu voluntad puede estar como muy firme, ¿no? Como no dejarse caer tanto. Entonces siento que el don de enseñanza te ayuda justo a como no irte a ese extremo del corazón, que tal vez era como tu temor. Sí, no, de hecho, tengo una frase que siempre les digo, no soy altamente lastimable. Digo, pero no soy de palo. Ujú. O sea, sí, claro que las que siento y que hay ocasiones que las cosas me afectan y quizás no las muestro, pero eso no significa que no me estén doliendo. Entonces, como dices, es ese equilibrio de decir, híjole, hasta aquí, sí, porque también llegó un momento en que les dije, ¿sabes qué? Ya no podemos ayudar más. Yo vi que ya no se podía, ellos ya no se dejaban y sí le dije, ¿sabes qué? Ya no pueden estar aquí, te doy hasta tal fecha para que se vayan. Entonces, como no, tampoco abusen, tampoco abusen, somos cristianos, somos pastores, pero no más. Yo creo que lo que más me disgusta, yo creo que es esa parte de querer ayudar a los demás porque alcanzamos a ver ciertas cosas, pero no todos lo aceptan, no todos lo ¿O no se dejan? o no se Y dejan. eso te frustra, que no Sí, se dejen. sí, Ujú. porque siempre me dicen, no, es que siempre quieres tener la razón. Y yo, es La que sí la tengo. tengo. Sí, Y yo, es que sí la tengo. sí. Y puede pasar el tiempo y cuando dicen, sí, tenías razón. Ya no lo digo porque eran pleitos con mi esposo, así de, pero es que no me digas, te lo dije. Pero por dentro sí es. Te lo dije. Ya no lo digo con palabras, Sí, pero te lo dije, ¿no? sí. Y entonces es, ¿por qué esperar a estas cosas si las pudimos arreglar desde antes? Entonces, Es frustrante, ¿no? sí, es frustrante. Saber el A, B, C y D y ver el C y las demás personas no No, puedan ver el proceso, ¿no? Y tú ya viste al final. Ujú. sí, sí. Y yo creo que la parte que me gusta, yo creo que es esa parte del ser soporte. Dice que somos la espalda, ¿no? En el cuerpo Ujú. de Cristo. Y yo creo que esa resiliencia que Dios ha depositado en nosotros, que yo digo, sí, claro que me duelen, he pasado cosas difíciles, pero mi don no me permite quedarme ahí. Justo cuando fue pandemia, mi papá se enfermó, tuvo que ser internado, me corren del trabajo y hubo un momento, justo una semana porque no nos podíamos reunir, era cuando estábamos encerrados, que yo me vi en mi casa y dije, ok, creo que estoy en depresión. Dije, me quedé pensando y dije, ¿cuándo me bañé? Y no me acordaba así de, Guau. y dije, ¿qué les he dado de comer a Raúl y a Samuel? Fue así de, dije, quesadillas, huevo, dije, aparte porque me gusta cocinar. Entonces, y dije, estoy viendo la televisión y dije, no, o sea, no me puedo quedar aquí. Yo calculo, o sea, por las fechas que estuve, fue como una semana, porque normalmente teníamos reuniones en casa para grabar y dije, pero después, o me acordaba de la grabación, pero después de ahí dije, no salí, no me bañé, no hice esto. Dije, estoy en depresión, porque sí, se me vino todo encima y fue el de, ok, ya, métete a bañar, párate, cocina, esto, el otro, porque mi don no me permite ni siquiera quedarme mucho tiempo ahí tirada. Entonces, yo creo que esa es la parte que me gusta, el que a veces podemos aguantar, saber en qué momento decir no. Y siempre les digo, es que si no se puede,
pues no tiene nada de malo decirle a las personas no. Y entonces hasta en el trabajo, ¿no? Había que decirle a alguien que estaba fallando y me decían, dile tú, ¿no? Y yo decía, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se lo pueden decir ustedes? No, es que a ti te sale mejor. Entonces, con mis compañeros, pues yo iba, ok, yo se los digo, porque no me costaba trabajo así de, no está bien lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que esa es la parte que me gusta y la que no me gusta. Me haces recordar esa escritura de 1 Corintios 12, 14, dice además, el cuerpo no es uno, un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todos fuesen oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, ¿quién? Dios, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Y lo que yo entendí es que cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y qué importante es que nos coloquemos en la parte que nos corresponde, porque el ojo no puede estar en el pie, se lastimaría, ¿verdad? No podemos usar una mano como pie, no podemos usar un ojo como una oreja, sino que cada una de las partes del cuerpo tienen que estar colocados de manera correspondiente. Y así es el cuerpo de Cristo. Y qué importante que tú pudiste descubrir, Andy, qué parte del cuerpo de Cristo eres y fungir allí, ¿no? Funcionar allí y asimilarlo, aceptarlo y activarlo sobre todo, ¿no? Y me impresiona que sí lo mencionas tan claro y que se ve que has estudiado, has aprendido, has aprovechado esta revelación y estás activándote en donde eres necesaria y de una manera sana, ya no porque me tocó defender a mi familia porque no está papá, sino con el entendimiento que estás reflejando en esta tierra el rostro de Dios, en esa puntualidad, en ese orden, en esa disciplina, en ese perfeccionismo. Y eso yo creo que te ha de hacer sentir digna, amada, sí diferente, pero no por ser diferente signifique que eres rara o mala o o inadecuada, ¿no? Entonces, ¿te hace sentir así de esta manera? Sí, claro, por supuesto. Y comenzar a moverme también dentro de mi fijación para poder expresar eso que sí está en mí y que por mucho tiempo me negué, reprimí, sí, escondí. Y entonces yo lo veo con Samuel, porque aunque suelo ser exigente con él, entonces es así de, ok, bueno, si fuera un ogro por completo, quizás no se acercaría, ¿no? Pero constantemente, o sea, es mucho, muchas veces durante el día. Entonces es así de, ok, y comenzar a dejar salir esas emociones, porque una de las cosas, yo estaba en la iglesia, escuchaba testimonios y yo me la pasaba llorando. Sí. Yo me pasaba llorando así de, luego hasta así, me metía la mano así de, nadie está llorando y yo soy la única así de, pero yo creo que me contuve tanto tiempo, siempre queriendo ser dura, perfecta, de que de repente llegué con Dios y todo se quería salir, se quería desbordar y mi parte del don así todavía de, espérate, respira, hasta que llega un punto en donde dices, esto soy, Él me creó, y cuando lo asimilas, lo aceptas, además de sentirte plena, puedes activar lo que Él ya depositó en ti.
Mm, termino diciendo que este don en estas personas, tanto mujeres como hombres, no es que sean como los vemos, malos, o como ella misma decía, ¿no? Los de la voluntad son malos, no, o que son exigentes, no precisamente, pero sí porque están reflejando algo de Dios. Y eso lo tenemos que admirar, lo tenemos que valorar, lo tenemos que respetar y tenemos que aprender a convivir con esto, sí, y no estarlo como juzgando, rechazando, ni tampoco condenando. O sea, decir, ay, es que tú no te das tiempo de nada, ¿no? Todo quieres puro orden, 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 orden. Em, sí, ya lo dijo Andy, se esfuerza y yo quiero comentarte a ti si te identificas con este don. em, yo siempre digo, el león piensa que todos son de su condición y quizás te extrañe el que las personas no sean ordenadas, disciplinadas, organizadas y eso te haga reaccionar, pero tienes que saber que no todos son como tú y eso te puede ayudar a relajarte y también amar la naturaleza de Dios que estás reflejando en esta tierra para un propósito y ese es el propósito de Dios para tu vida, tener orden en esta vida, esa disciplina que es necesaria en un momento, como decía Dana, ¿no? Un límite y quiero exhortarte a amar y conocer tu don, a buscar el libro, leerlo, lo tenemos en Amazon disponible, lo puedes conseguir allí y también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer todos los comentarios que nos están diciendo, nos ayuda mucho saber que el escuchar testimonios identifican a mi mamá, mi hija, o mi papá, o yo mismo, ¿no? Entonces, esa es la idea, que podamos entender que cada uno de nosotros estamos reflejando en esta tierra el rostro de Dios. Sí, algo que quiero comentar mucho de este don es que creo que me he dado cuenta que el don de enseñanza es el don que más se le facilita reconocer los logros de los demás. Entonces, si en algún momento como quieres como contarle a alguien, creo que el don de enseñanza es como muy genuino. Siento Confiable. que, exacto, es muy confiable. No te felicita o no te impulsa para un beneficio, no, al contrario, siento que es como muy genuino en ver el potencial de los demás y exhortarlos, aventarlos, en cualquiera que sea su área, siempre los impulsan. Entonces, me encanta mucho este don, bendigo mucho este don porque siento que nos impulsa y más allá como de, como dice la pastora, ¿no? Es como complicado cuando nos dicen las cosas en las que estamos mal, pero siento que si vemos realmente lo bueno que tiene este don, es que nos saca lo mejor de nosotros. Entonces, es como juntarnos más con ellos para que nos hagan ver errores y nos impulsen a ser exitosos, a ser ordenados, porque creo que todos los dones tenemos que ser así, ordenados, disciplinados como ellos. Entonces, bendecimos este don, creo que es un don muy bueno, tiene mucho potencial. No creo que sea un don gruñón o así, creo que es un don muy lindo. O sea, aunque está dentro de la voluntad, siento que es un don muy amigable, muy cercano y que nos puede impulsar mucho. Oh, gracias, Sandy, por tu sinceridad, por abrir tu corazón, por enseñarnos en persona, en vivo y en directo, cómo se vive, cómo se vive con estas características, cómo se lidia, cómo se sufre también con esas características. Y gracias por tu sinceridad. Sí, muchas gracias. Gracias, Anita. Sí. Gracias por esa plática porque me ayudó. Pastora, de verdad, la honro. De verdad, damos gracias a Dios por la revelación que le ha dado, porque esto nos ha ayudado mucho. Yo doy gracias al Espíritu Santo porque Él es el quien pues, nos guía, Él nos enseñaría las cosas que son del Señor, Él nos sabrá los misterios y los secretos escondidos. Y solo es que si tú quieres conocer tu don, si quieres ser sincero contigo mismo, hacer introspección, pídele al Espíritu Santo que te ayude, que te acompañe, que te guíe, que te hable la verdad y Él va a revelar cuál es tu don e incluso cuál es tu fijación. Les bendigo. Bendiciones.